Sean todas, todos y todes bienvenidos a el podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre, es para mí un gran honor darles primeramente la bienvenida y sobre todo, también a nuestros invitados que día con día nos apoyan en estos programas y que son sumamente importantes para toda la población en general. Simplemente porque son para el conocimiento público y para algo tan importante como son los derechos fundamentales. El día de hoy tenemos un programa muy especial, bien, en el cual vamos a tratar un tema bastante particular y pues que en muchas ocasiones es un tema que consideramos como tabú y sobre todo que es un tema que no visibilizamos de una manera como deberíamos hacerlo, ya que minimizamos muchas veces las cuestiones de violencia contra ciertos cuerpos, en ciertas circunstancias y en determinadas situaciones. En este caso tendremos el tema de violencia obstétrica. Y para esta ocasión tenemos la participación de la maestra Cristina Isabel Elizalde Quirós. Muy buenos días, maestra Cristina. Hola, buen día, Julio. Buenos días a todos. Gracias por la apertura a este tipo de espacios de análisis y reflexión. Al contrario, gracias a ti por venir aquí, Cristina. Te agradecemos mucho el hecho que estés con nosotros y que hablemos de un tema tan importante como es el relacionado con la violencia obstétrica. Cris, si me permite así llamarle de esta manera, este tema de la violencia obstétrica, primeramente quisiera saber de manos de una experta, primeramente, ¿qué se entiende por violencia obstétrica? Bien, violencia obstétrica es aquella que se ejerce en contra de las mujeres embarazadas antes, durante y posterior al parto. De inicio, al ser violencia, es una de las tantas violencias que se ejercen de forma sistemática en perjuicio de las mujeres y desde ahí, de inicio, ya es una violación a los derechos humanos. Muy bien. Entonces, en este sentido de la violencia obstétrica, es decir, se vive antes, durante y después del parto. ¿Cuáles serían algunos ejemplos que podríamos nosotros vivir con respecto a violencia obstétrica, por ejemplo, antes del parto? Bien, de inicio, desde que la persona está recibiendo atención y asiste a lo que son las atenciones, las revisiones médicas, donde muchas veces se les infantiliza, para empezar. Es como la violencia un poquito, no sé si sea la palabra, pero como más leve, de que las tratan conforme muchas veces también influyen las situaciones económicas o donde éstas estén residiendo, pero los malos tratos, para empezar. Y ahí lo que se da un poquito más fuerte es durante el parto. Bien, por ejemplo, yo quiero pensar que esta cuestión de la violencia obstétrica puede estar relacionada con la falta de atención médica, por ejemplo, ¿podría ser? Claro, de inicio, porque no se han generado las situaciones para darle una atención debida a lo que es todo el lapso del embarazo. Bien, ¿y qué implicaría entonces una buena atención para evitar las cuestiones de violencia obstétrica? Bien, desde ahí podríamos iniciar con que se le diera un seguimiento, tan solo las revisiones, que muchas veces ni siquiera se les toman en cuenta o llegan a revisión y los médicos no las reciben. Generalmente las pasan con algún asistente o enfermera, pero no tienen la misma especialidad o lo que necesariamente necesita la mujer, en caso de que apenas sean las revisiones periódicas. Y por supuesto, las indicaciones que se les dan, tanto de alimentación, cuidados personales, cuidados para el producto y en general su salud. Perfecto. Maestra, ¿qué más tenemos que saber con respecto a la violencia obstétrica? Bien, de inicio habría que mencionar que esta consiste o comprende primeramente en los malos tratos. Esto va desde el lenguaje. Estamos muy habituados a cómo las tratan y eso nosotros lo hemos llegado a considerar, no nosotros, pero es como una manera de expresarnos como algo normal, que quien tiene el poder y quien tiene el saber son los especialistas, o en este caso el personal sanitario.
pero pues muchas veces las mujeres también tienen conocimientos de sus propios cuerpos y de las necesidades que tienen. Entonces, la violencia obstétrica es ejercida en perjuicio de las mujeres embarazadas. Y esto pues de inicio, como les comentaba hace un ratito, ya implica una violación de lo que son los derechos humanos y una violencia ejercida en perjuicio de la mujer. Pero igual es importante poner un poquito de contexto acerca de la violencia de la mujer en general, que como lo mencionabas hace ratito, tal vez no le damos tanta importancia porque estamos muy habituadas a vivirla o a percibirla y no denunciarla en muchos espacios. Y bueno, este es un fenómeno social que se ha venido arrastrando con una serie de sesgos, de desigualdades y que recaen en violencia en contra de las mujeres, pues desde las épocas antiguas. Si nos adentramos un poquito en lo que es la historia, ¿verdad? Desde la antigua Roma, desde la antigua Grecia, cómo las mujeres estaban conceptualizadas solo como si fueran propiedad del varón, y él podía disponer de la mujer y de su cuerpo. Solo las utilizaban muchas veces para tener hijos o para tener descendencia y no se les daba un valor humano. Por ende, entonces, la mujer se ha habituado a ser una subordinada del varón y pues no pone mucha resistencia, simplemente se ha dejado un poquito desvalorizar. Y no es tanto que ella lo quiera permitir, sino que es a lo que estamos habituados. Y desde mucho antes, pues no sé si recuerdas que en sus inicios del derecho civil, pues hasta ahorita tenemos remanentes de ellos. Y la mujer siempre está bajo la subordinación y tutela de lo que es el varón. Sí, claro. Por ejemplo, podemos nosotros visualizar esas partes del derecho civil cuando era, bueno, tan solo con el simple concepto de buena mujer, ¿no? Así es. Ser una buena mujer, ser no sé, estar siempre sobre el yugo, en este caso, del hombre. En este caso, maestra, ¿usted cree que esta cuestión de la violencia obstétrica realmente tenga que ver con estas cuestiones de subordinación histórica que se han vivido por parte de las mujeres al hombre? ¿O es una situación diferente? Es decir, ¿es una situación que solamente es del área médica o es una situación cultural? ¿Cómo ve usted al respecto de esto? Yo creo que es la suma de ambas. Ambas son aspectos socioculturales que se vienen arrastrando desde, pues como te comentaba, desde épocas antiguas, pero también es un poquito la mala praxis que se da en el sector salud, la mala praxis, la violencia que se ha tenido de manera simbólica, el habituamiento de las mujeres a quedarse calladas, y esto pues se viene arrastrando desde tiempos muy anteriores, donde se le ha inculcado a la mujer que debe de quedarse callada. Y eso podríamos pensar lo que está un poquito separado, pero si te fijas cómo en un aspecto tan importante como lo es el momento del parto, la mujer, aunque quiera manifestar algo, pues simplemente se le está habituada a que no, a que debe de quedarse callada, y eso lo traemos desde antes. Los filósofos que influyeron tanto en nuestra sociedad, pues veían como una virtud a la mujer callada. Si recuerdas, entonces, cuando comenzaron a armarse estos movimientos, pues simplemente se les tuvo un alto y no se les concedían los derechos, como vimos. Ya ves que en todos estos movimientos que se estaba buscando los derechos, las mujeres influyeron mucho, pero a la hora de ir sosteniendo los derechos, ellas no obtuvieron nada para ellos. Todos los derechos se les fueron dejando a los varones nada más. Bien. Entonces, y en este caso, perdón que le interrumpa, maestra, en este caso, ¿usted cree que, por ejemplo, hay una incidencia importante de las personas que ejercen la medicina y que es un gran número, un gran porcentaje de lo ocupan varones? Claro. Bien. Y específicamente hablando en áreas, por ejemplo, ginecológicas u obstétricas, bien, la mayor parte de las personas que ejercen esta especialidad también son varones. ¿Cree usted que eso tenga algo que ver o incida realmente en las cuestiones de la violencia obstétrica? Es decir, tal vez una mujer prestaría un mejor servicio en esas áreas de especialidad particularmente hablando, o realmente no tiene nada que ver. Yo creo que sí influye un poquito o mucho, porque
pues la sociedad se ha venido rigiendo por estas relaciones de poder, que siempre donde los varones tienen el mayor poder. Entonces, muchas veces las mismas mujeres reproducen estos patrones, pero sin embargo sí considero que las mujeres muchas veces por empatía sí tendrían un poquito de mejor atención en torno a lo que es la atención a las mujeres embarazadas, pues porque muchas veces ellas también ya han pasado por esto, pero definitivamente el hecho de la subordinación de la mujer ha influido mucho en permitir este tipo de violencia. Bien, por ejemplo, ¿podría ser considerado violencia obstétrica el hecho de que digas, sabes que no grites o no grites tanto? O por qué gritas así, recuerda el momento de la concepción, aguántate, sí, claro, ese tipo de cosas. Claro, es de las expresiones más vistas y más conceptualizadas como violencia obstétrica, porque desde que llegan a la revisión y que ya se vienen quejando, les dicen, es que como te quejas, estás exagerando, así te hubieras quejado cuando estabas concibiendo al bebé, entre muchos otros insultos. Bueno, que ahorita pues no podría expresar, pero que están ellos habituados y pues ellas ¿qué dicen? Si ellos solo están esperando a recibir una atención. Después sigue lo que son podría ser una violación a derechos sexuales, los tocamientos, porque les aplican lo que es el tacto. Y pues ellas ¿cómo van a saber cuántas veces se los tienen que hacer? Si los que tienen la decisión son ellos, es el personal de salud. Después incurre también en lo que es la intimidación para que se sometan a algunos procedimientos no justificados, pero ellas tampoco, ¿cómo van a saber si son justificados o no? Ellas solo reciben una indicación, por ejemplo, las cesáreas, que no necesariamente son algo malo, sino al contrario, son algo muy bueno, pero lo malo es el uso que se le ha dado, porque muchas veces ya en exageración, como por rapidez o practicidad para el personal sanitario, se les aplica cesáreas y hay un número exagerado de cesáreas más que las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, o para que se les administre algún método anticonceptivo, pero que ellas no solicitaron. Claro, como es, por ejemplo, en este caso, la esterilización obligada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, no sé, en Chiapas, ¿no? Donde hubo una comunidad indígena donde esterilizaron a todas las mujeres, ¿no? Derivado de este tipo de situaciones y de malas prácticas justamente del personal de salud. Así es. Y fíjate que podemos pensar que son casos aislados, pero en realidad es más común de lo que imaginamos. En la mayoría de los hospitales se generan este tipo de situaciones. En algunos lugares, claro, tienen maneras más diplomáticas, ¿verdad?, de decirlo o de pedírselos, de sugerírselos. Se les dice que para el bienestar de su familia, y ciertamente puede ser, pero es también muchas veces la manera coercitiva en que ésta se les impone. Muchas veces ellas lo desconocen. En algunas ocasiones las mujeres traen el dispositivo mal puesto porque se los ponen en condiciones cuando su cuerpo no está apto para recibir lo que es cuando acaban de tener un bebé. O sea, se dan las circunstancias, todo eso influye en que se configure la violencia obstétrica, porque ciertamente no todo tiene que ser malo. Los procedimientos, los métodos anticonceptivos y demás pueden tener un lado positivo. La manera en que están impuestos, eso es lo que configura la violencia obstétrica. Muy bien, ¿y cómo podemos comenzar a prevenir justamente esta parte de la violencia obstétrica? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay alguna recomendación? ¿Algo que nos pueda decir al respecto? Pues yo creo que no hay como una respuesta correcta, concreta o precisa, ¿verdad? Pero yo creo que lo primero sí está dentro de lo que son las facultades del Estado, para que garantice también lo que son derechos humanos de las mujeres. Pues lo primero debería de ser como el conocimiento, pero sobre todo el reconocimiento de la problemática, porque justamente fíjate que es curioso, aquí en el estado de Michoacán, la violencia obstétrica ni siquiera está definida en ninguna norma, ni siquiera en la norma que es por excelencia garantista de los derechos de las mujeres, como lo es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia obstétrica no está definida,
ni mucho menos tipificada, como en algunos otros estados ya se ha empezado a tipificar. Pero incluso aquí, si buscas estadísticas y demás, pues es difícil encontrarlas porque no hay una institución o un personal que pueda levantar registro de este tipo de violencias o llevar una estadística, simplemente porque todavía ni siquiera se reconoce. Entonces, lo primero sería como empezar a reconocer, porque muchas veces también las mujeres o las víctimas de este tipo de violencia, pues la sufren, pero ellas no saben que eso es violencia obstétrica, porque tampoco la conocen. Entonces, una difusión para la población en general, una capacitación especializada para el personal sanitario, un reconocimiento por parte de las autoridades para la prevención, atención y en su caso, pues la sanción de este tipo de violencia. O sea, que me está diciendo que si yo soy médico, bien, yo no les puedo hacer cualquier tipo de comentario a mis pacientes. Por ejemplo, soy un médico gineco-obstetra. Bien, y a lo mejor yo no le puedo hacer cualquier tipo de comentario a una persona, decirle, pues no te quejes. Este tipo de cosas no está dentro de mis facultades. Claro que no, porque además pues de las reglas que los médicos deben de tener, pues el trato humanitario, la empatía con los pacientes. O sea, muchas veces la atención que se recibe ya ni siquiera es una atención humanizada, sino es más bien mecanizada, medicalizada, que se hace ya de manera, una paciente, hago lo básico y la que sigue, ¿sabes? Entonces, todo eso incurre en violencia obstétrica. Y yo pienso que algunos especialistas deben de tener conocimiento, pero no dudo que haya quien lo haga sin saber las consecuencias que eso puede tener. Claro, tal vez como un tipo de comentario, ¿no? Que yo hago, digamos, de una manera sin intención mala. Así es. Tal vez, pero que hiero algún tipo de susceptibilidad, ¿no? Sí, claro, porque muchas veces son a través de chistes o de bromas de mal gusto, pero que van encaminados a la situación en la que se está viviendo. Entonces, puede parecer que no tiene consecuencias, pero sí tiene consecuencias, porque de por sí la mujer ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Y entonces, con este tipo de comentarios, pues tampoco se van a atrever a expresar otras molestias que tengan. Entonces, todo esto va configurando lo que es la violencia obstétrica. Claro, cuando se encuentra un cuerpo gestante y se ejerce más violencia, puede tener algún tipo de incidencia, en este caso para el producto, ¿no? Derivado de esas cuestiones de violencia que pueda tener en la familia, que pueda tener el entorno social como tal, porque vivimos en un entorno violento justamente para las mujeres. Y aunado a esto también, bueno, donde se supone que tienen que darle una atención, no se la dan, y no solamente no se la dan, sino que la violentan, también genera algún tipo de situaciones o de impacto para el producto, supongo. Claro que sí. Sí, pues es que mira, todo esto, una carga emocional negativa que la mujer tenga, pues obviamente también le va a perjudicar a su bebé, a su recién nacido o al producto, como lo mencionan los médicos, ¿verdad? Como decimos muchas veces, ellos están tan habituados a tratar a las personas ya no solo como una paciente o como un humano, sino como un producto más, una persona más. Estadísticas, tengo que cumplir con ciertas consultas, tengo que cumplir ciertos requisitos, pero no le doy la atención especializada que ella necesita para que ella esté bien y por ende también su bebé. Perfecto. Maestra, ¿alguna otra cosa que tengamos que saber, todo nuestro público, que tengan que saber con respecto a la violencia obstétrica y que usted quiera comentar? Bien, pues en general la violencia obstétrica es un tema muy complejo. Trae muchos matices, como lo decimos, es la configuración de una mala praxis y no sancionada de ninguna manera en el sector salud. ¿Cómo se dice? La falta de empatía por parte del Estado para crear las normas o los mecanismos para que se garanticen estos derechos de las mujeres. Entonces, pues habría muchos matices que deberíamos de analizar, pero que yo pienso que lo inicial sería como el tratar de conocer el problema, el ver qué es lo que influye en este tipo de violencia, para que a partir de ahí se crearan las políticas o las normas, políticas públicas o normas correspondientes para la atención y la prevención de este tipo de violencia. Perfecto. Y por último, maestra, díganos,
¿Cómo puedo saber o dónde pueden orientarme si fue violencia obstétrica o no fue violencia obstétrica? ¿Hay algún mecanismo, hay alguna institución, hay algún lugar donde yo me pueda acercar y preguntar si lo que yo viví fue violencia obstétrica? Bien, pues yo pienso que aquí en Michoacán ese es un grave problema, eso falta. Y muchas veces sí contamos con las normas, por ejemplo las normas federales, nacionales, que son de aplicación en toda la República, pero que muchas veces cuestan un poquito más de trabajo porque no contamos a dónde ir a asesorarnos o a dónde ir a levantar una denuncia. Entonces, eso es un poquito también de la violación de lo que son los derechos humanos. En específico, pues sí hay las instituciones, las secretarías en el Estado que dan atención a la mujer. Ahí hay asesorías, aunque no como tal y no como ya clasificado o conceptualizado, o instituciones dedicadas a eso, pero sí hay personas que ya se empiezan a empapar del tema y que están tratando de dar la orientación y la atención a las personas que sufren este tipo de violencia. Perfecto. Entonces, si yo soy una mujer, un cuerpo gestante, que sufre algún tipo de violencia y yo considero que esto puede ser violencia obstétrica, me puedo acercar entonces a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que me pueda ayudar con esto. Perfecto. Maestra, pues bueno, el tiempo siempre se nos agota muy rápidamente. Definitivamente faltan muchas cosas por platicar del tema, por entender justamente la complejidad que implica estas cuestiones de violencia contra los cuerpos gestantes, que me parece terrible y que no es una novedad. Bien que ha sido una práctica que se ha vivido por mucho tiempo y que desgraciadamente permea todavía hoy por hoy en las instituciones de salud públicas, inclusive privadas. Es algo lamentable. Sin embargo, pues bueno, yo primeramente le quiero agradecer a usted el hecho de que nos acompañe aquí el día de hoy con este tema tan importante. Ojalá pueda darnos otra sesión nuevamente para que podamos hablar un poco más del tema y agotar un poco más de los puntos torales que implican justamente la cuestión de la violencia obstétrica. Muchas gracias, maestra. No, pues muchas gracias a ti, Julio, y a todos los que nos permiten este tipo de espacios, y ciertamente hay muchos otros temas un poquito ya más adentrados en el tema, pero que sí serían cuestión pues de otro tipo de charlas. Pero muchas gracias también pues por el espacio, por la oportunidad. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted. Y pues bueno, a todas, todos y todos ustedes les agradecemos mucho como siempre su atención y su tiempo y por tomarse estos minutitos para saber cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Mi nombre es Julio César Bermúdez Paz y recuerda, CDH contigo.